Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, bienvenidos a una edición más de la entrevista TCN. Estamos en esta conversación con las diferentes lideresas y líderes sociales que pretenden convertirse en dirigentes políticos, en dirigentes administrativos en la próxima convocatoria a las elecciones seccionales del 2023 en el Ecuador, en donde pues en todas las 24 provincias estamos convocados a renovar, a refrescar las autoridades de los gobiernos locales y también tendremos otras decisiones que tomar a manera plebiscitaria y a manera de participación ciudadana. En esta ocasión les invito a encontrarnos en la capital del Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, y tenemos el gusto, el placer, la satisfacción de conversar con uno de los aspirantes al municipio, al gobierno autónomo municipal de Riobamba. Se trata de Pablo Manzano, vamos a conversar con él de quién se trata, a conocer un poquito de su perfil, a indagar, a ponernos pues en el papel de investigadores, de auscultar un poquito más la privacidad del personaje. Querido y estimado Pablo Manzano, qué gusto, gracias por estar en TCN Periodismo Digital. Y claro, la primera pregunta es esta, ¿no? Tú naciste en Riobamba, ¿cuáles fueron tus estudios primarios, secundarios? Cuéntanos un poco de tu barrio, acaso de tu parroquia. Bienvenido, por favor. Mucho gusto, mi estimado Fabián, un verdadero privilegio estar aquí gracias a la invitación de TCN Periodismo Digital, que nos permite brindar este tipo de espacios, sobre todo para darnos a conocer y en realidad brindar un poco de lo que somos nosotros. Somos las personas que nacimos aquí en La Riobamba y que pretendemos trabajar por generar unas mejores condiciones de vida. Mi nombre es Pablo Manzano, yo soy de aquí, del centro de la ciudad de Riobamba. Nací aquí un 16 de julio de 1982, actualmente tengo 40 años. Desarrollé mis estudios primarios en la escuela y el colegio Santo Tomás Apóstol, colegio salesiano. Posteriormente me dirigí a estudiar a la Universidad de la Ciudad de Quito, dentro de mi área que es de expertise, que es el turismo. Turismo de desarrollo, turismo local, turismo comunitario. Vengo de una parte muy importante. Mis padres son empresarios, son emprendedores dentro de la rama de la hotelería, aquí en el sector del barrio La Estación, que como conocerá Fabián, el barrio La Estación en la ciudad de Riobamba la llamamos como el ícono y la joya de nuestra ciudad, ya que es la cara de presentación. Tenemos una historia bastante particular en la parte de turismo y la parte de historia de Riobamba, que es en la cual uno ha venido trabajando. Me he podido desarrollar y desempeñar mi trabajo de turismo dentro del área académica. De igual manera, soy PhD en turismo actualmente. He desarrollado mi trabajo en el área académica, como vuelvo y repito, en algunas instituciones, así también como en el sector comunitario. Trabajado en el sector de la Amazonía, en el sector de la sierra, en el sector de la costa, en términos de consultorías, proyectos de índole de turismo comunitario, de hotelería, de innovación aplicada a la tecnología en turismo, y actualmente me desempeño como docente en algunas instituciones de posgrado dentro de esta área. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia y también soy guía profesional de turismo avalado por el Ministerio de Turismo. Entonces, ese es mi perfil a breve rasgo, mi estimado Fabián. Qué bien, pues una carrera involucrada en el proceso tanto del emprendimiento privado, ¿no es cierto?, del emprendimiento particular a una área específica como es el turismo, de igual manera en tu experiencia en el tema de carácter académico, en el tema de carácter técnico docente. Y hablemos un poquito de Riobamba, esta Riobamba muy importante, muy tradicional, muy turística, ¿no es cierto?, pero también con grandes diversidades culturales, étnicas, unas diferencias de carácter social. ¿En qué situación está la ciudad de Riobamba y cómo incorporarse a este nuevo siglo y a los retos que exigen el mundo actual, mi estimado Pablo, por favor? Con todo gusto. Un breve diagnóstico que dentro de todos estos años de expertise en la parte de turismo, en la parte de involucramiento social, porque sabemos que esta es una actividad muy noble, es una actividad que trabaja con gente y en realidad el conocer distintos sectores, distintos ámbitos del país, me ha permitido a mí volver nuevamente acá a la ciudad desde hace mucho tiempo y poder colaborar desde la arista donde yo me encuentre y ver las realidades, ver que en muchos entornos rurales que desean tener un potencial y en efecto se tiene un potencial
de promocionar una actividad turística, de destacar un entorno ambiental, de destacar un entorno cultural. No existen esas condiciones para poderlo hacer. De una u otra manera, la ciudad tiene una potencialidad muy fuerte dentro del ámbito turístico, ya que existen algunos parámetros, la ciudad de las primicias, aquí existió el ferrocarril, aquí se desarrollaron, por ejemplo, el tren, el estadio olímpico, se creó la primera radiodifusora, se creó el primer barrio residencial denominado Bellavista. Entonces existen algunos factores que en realidad dan la potencialidad, pero sobre todo, algo que me estaba olvidando, aquí se creó el Ecuador. Usted acordará, estimado Fabián, en la sala capitular del Colegio Pedro Vicente Maldonado, el 11 de septiembre de 1830 se firmó la primera constitución. Entonces son unos baluartes muy importantes en donde nosotros acá como riobambeños representamos la república. Algo muy importante, tenemos una diferencia entre Quito y Cuenca. Quito y Cuenca son coloniales, por cuanto obviamente los españoles desarrollaron allá. Pero acá en Riobamba se desarrolló la República, inició la República del Ecuador. Por eso es que Riobamba no se puede denominar colonial, Riobamba es republicana. Y ese tipo de cosas creo que debemos apropiarnos los riobambeños y darlos a conocer a todo el país, para que la gente pueda conocer y apropiarse de lo que tenemos. Con este tipo de baluartes, y eso que no he topado la parte de atractivos naturales, usted conocerá el Nevado Chimborazo, aquí estamos en Nevado del Altar, el conjunto lacustre de Osogoche, de Tillo y otro tipo de elementos, aparte del sincretismo cultural que nosotros tenemos con la herencia purúa y muchos grupos de danzas, tiene una potencialidad muy fuerte, pero no ha existido un desarrollo adecuado. Es decir, no solamente por parte de las autoridades, sino también aquí hablamos de un modelo de gobernanza transversal en donde todos los actores del turismo puedan trabajar para que esta actividad en esta ciudad y en esta provincia pueda ser uno de los principales ejes de desarrollo económico, aparte del sector agrícola y ganadero. Entonces, con este diagnóstico, estimado Fabián, tenemos muchas potencialidades para poder crecer como ciudad, como cantón, como provincia. Sin embargo, los esfuerzos que se ha tratado de hacer han sido individuales, no han sido colectivos. Yo desde el sector privado, aparte, desde los dos sectores, privado y académico, en los cuales yo he estado involucrado, he visto eso, he podido palpar. No he estado involucrado dentro del sector público, también he trabajado dentro del sector de ONGs. Le pongo un ejemplo, yo trabajé con una ONG coreana y con ellos cuando estaban acá decían, Pablo, ¿por qué su provincia no sale y ustedes tienen tanto por desarrollar? Y ponían en comparación su país con respecto al nuestro. Y dicen, ustedes tienen absolutamente todo por desarrollar, todo. ¿Qué les pasa a los chimboracenses, Pablo? Entonces, son preguntas que viniendo de una persona extranjera a uno le hace meditar. Y sobre todo el ver, analizar dónde viene este tipo de situaciones y tratar de generar un diagnóstico para poder, en efecto, proponer cierto tipo de cosas que para eso estamos al momento en esta contienda electoral y sobre todo con propuestas y no con demagogias y con cosas que en efecto ya lo hemos realizado. Correcto. Antes de entrar de lleno al tema de carácter político, político electoral, programático y propositivo, dentro de esas experiencias, cuando las personas, los talentos, los intelectos migran de su lugar natal y luego regresan a sus ciudades de origen, evidentemente traen mucho más del mundo, ¿no? Mucho más conocimiento, pero hay esa complicación en el diálogo con la localidad. ¿Tú crees que la ciudad de Riobamba en este momento está para recoger esas opiniones, para aplicarlas, o tiene unos problemas de pronto un poco más cotidianos, más de vialidad, más de calle, más de comercio informal? ¿Cómo está tu diálogo con la ciudad? ¿Cómo estás sintonizándote a partir de tu retorno a tu ciudad natal, Riobamba, por favor, Pablo? Sí, estimado Fabián, para hacerte un pequeño contexto, yo viví en México haciendo mi doctorado y pudimos ver y pude percatarme que dentro, bueno, dentro del área de mi tesis doctoral, que en efecto pretendo aplicarla acá, bueno, estamos con ese proyecto, es de poder potenciar los barrios. Que los barrios tienen la potencialidad para poderse dar a conocer y sobre todo involucrarse dentro del sector turístico. Bueno, eso luego tenemos de conversar. Sin embargo, cuando uno viene acá y conversa con la gente, en efecto, existen algunas problemáticas que todo conlleva a un ordenamiento territorial, a una adecuada gestión por parte de la ciudadanía en conjunto con la parte, con el gobierno local. ¿Qué pasa cuando no se genera una planificación adecuada? Aquí no sé si conocerás, aquí en Ribamba
últimamente están haciendo obras que creo que por última hora, como el típico ecuatoriano, trata de solventar y trata de hacer ver a la ciudadanía que la municipalidad lo ha efectuado. Pongo ejemplo, han creado una mala ciclovía llamada aquí en una de las ciudades del centro que genera un caoticismo con respecto al tráfico. Obviamente, yo soy pro ciclistas, porque a mí me gusta el ciclismo de igual manera. Sin embargo, se debe efectuar estos espacios con planificación y no por efectuar algún tipo de subsanación contractual que probablemente puede existir, desconozco. Con ese tipo de cosas, adicional al tema de seguridad, adicional al tema de salubridad y de contaminación ambiental que se efectúan en algunos sectores, hay que subsanar, se deben subsanar ese tipo de elementos para poder dar unas mejores condiciones de vida y sobre todo la gente que tengamos condiciones de vida adecuadas para que podamos vivir de una manera bien. O sea, lo único que se debe tener es dignidad en vivencia, dignidad en vivir, nada más. Y a raíz de eso, pretender algo que en efecto todas las personas que estamos en el movimiento Cambio Lista 62 deseamos tener prosperidad en la ciudad. La ciudad ha sido estancada. No sé si es que tú conocerás la frase tradicional que Riobamba, ciudad de paz. No se puede hacer absolutamente nada. Vienes de la costa de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, de la Amazonía, y solo pasas por Riobamba para dormir una noche porque ya no te avanzó el día para avanzar a tu destino final. Entonces, ese tipo de cosas tratamos de erradicar. ¿Cómo se erradica? Básicamente conversando con la gente, y cuando la gente te dice a ti que yo tengo una necesidad de salud, que en mi casa, en mi barrio no tengo luz, roban a cada rato. Yo puedo tener mi calle, está con mucha tierra, con muchas piedras. No puedo caminar con mis hijos, con mi carrito para poderles llevar. ¿Existe algún riesgo para que me pueda caer? Eso es en muchas zonas de la ciudad de Riobamba y no se diga acá en el centro histórico. Entonces, esas son las inquietudes que uno se las lleva el día a día que venimos caminando con la gente, conversando con las personas desde mucho tiempo, pero hoy obviamente también para poder recoger qué ideas se tiene, cuáles son las inquietudes y los problemas que los acabo de mencionar, para de esa manera generar ciudadanía. ¿Qué significa? Generar propuestas de desarrollo que efectivamente el principal beneficiado no sea la institución pública, sino sea la ciudadanía en sí, porque en realidad eso es lo que está buscando. Como vuelvo y repito, un pequeño corolario, en México se trabajó de esa manera. Por eso es que digo, no tenemos una relación, no tenemos una distinción en cultura. Lo que tenemos es una distinción en distancia de países, pero la misma realización, la misma idiosincrasia latina la tenemos. ¿En dónde radica la diferencia? En el cambio conductual de la mente, de aquí, de la gente. Cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar y la autoridad trabaja solventando las necesidades, no siendo un benefactor la autoridad. La autoridad no es benefactora, la autoridad tiene la obligación de cumplir las necesidades de la gente. Cuando la gente te dice a ti, mire, yo necesito un adesentamiento de mi casa, yo necesito que usted me pueda ayudar a pintar mi casa, yo quisiera poner flores, yo quisiera que mis hijos generen emprendimiento en mi casa, en mi sector. Entonces, ahí se crea este programa que se llama Barrios Mágicos en la Ciudad de México, donde involucran y brindan un tipo de posibilidades para el mejoramiento barrial. Entonces, desde ahí uno se genera un incentivo por parte de la gente y evita la migración. Entonces, cuando yo palpo esa realidad, digo, no estamos en no tenemos ninguna diferencia en poderlo realizar en mi entorno. Entonces, ahí viene la necesidad y ahí vienen un poquito de las inquietudes y sobre todo el escuchar a la gente y que la gente te diga casi exactamente los mismos problemas. Entonces, yo digo, no Perfecto. estamos lejos y vamos a continuar. Perfecto. Para información de la ciudadanía de Chimborazo y del resto del país que nos mira, como también de los electores, ¿sobre qué trata tu tesis y en qué universidad estudiaste? Entiendo de que habla de alrededor de esta política pública que se ha aplicado en México alrededor de los barrios, que un Ujú. poco la estarías proponiendo a la ciudad de Riobamba. Exacto, o sea, cuando nosotros decimos la tesis, una tesis doctoral que aplicó algún tiempo, unos años de investigación y sobre todo para que se pueda solventar, fue un proyecto que básicamente trató de un mejoramiento barrial. ¿A qué me refiero? Que este mejoramiento implique generación de identidad, implique mejoramiento de condiciones de vida, implique difusión de la cultura, de la gastronomía, de la idiosincrasia de la gente, es decir, que brinde una magia. Ese es el concepto. Y que sobre todo un barrio se pueda empoderar y que ese empoderamiento pueda ser dado a conocer ante el turismo local y posteriormente proyectarse ante el turismo internacional.
Ese documento o ese tipo de información se lo ha venido desarrollando aquí en el Ecuador hace algún tiempo, creo que usted recordará, por parte del Ministerio de Turismo se adaptó un programa que se llama Pueblos Mágicos, que en efecto el Ministerio de Turismo trajo la misma metodología, pero analizando muy sinceramente, no tuvo los resultados adecuados. O sea, la verdad, se dedicaron aquí a entregar las certificaciones, porque para poder llegar a este tipo de pueblos mágicos, usted debe pasar una serie de requisitos que la municipalidad o el cantón debe cumplir con respecto a la entidad rectora, que es el Ministerio de Turismo. Ellos evalúan, ven que los requisitos que ese pueblo desea postularse para Pueblo Mágico lo hace y le entregan una certificación, pero esa certificación tiene que estar anclada con fondos. Y ahí existió el problema. En México, por ejemplo, en pueblos mágicos al momento se encuentran ya categorizados como pueblos mágicos cerca de 111. Aquí en el Ecuador y sobre todo aquí en la provincia de Chimborazo tenemos dos, pero no se evidencia ese desarrollo que en efecto esa certificación le da como pueblo mágico. Ahora, aterrizando a lo local, la misma certificación se la puede efectuar en los barrios que tengan este tipo de características, que pueda generar emprendimiento en el barrio, que genere las condiciones de habitabilidad, que exista que exista un embellecimiento paisajístico, que pueda haber un aprecio de la ornamentación y ambiental. Y de igual manera también que genere conciencia en la sostenibilidad ambiental, que se pueda generar reciclaje, etcétera, cierto tipo de programas pero que involucre sostenibilidad. Es decir, la parte ambiental, un trabajo de concienciación, la parte de equidad de género, que la mujer y los jóvenes se involucren y formen parte del barrio activas en el desarrollo de emprendimientos para generación de servicios turísticos y la parte económica, los tres ejes dentro de la parte del desarrollo y de rama económica, es decir, que en el barrio se pueda generar ingresos. Y como yo mencionaba en algunas charlas que nos han invitado, les digo, imagínense que su barrio, que en su vida usted ha pensado, pueden llegar a conocerlo y que pueda ser turístico, que usted pueda recibir turistas, anclado con el apoyo del municipio y que el municipio, nosotros como concejales, porque yo estoy candidato para concejal, generar una ordenanza, la cual genere esta ordenanza de barrios mágicos, los mismos que van a estar anclados con presupuesto para que los barrios participen. Yo como gerente, dueño de un barrio o administrador de un barrio, perdón, pueda decir, bueno, existe este programa, ¿cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir? Y si es que cualifico, se van a destinar proyectos con recursos anclados del municipio y un asesoramiento continuo para que mejoren las condiciones físicas y también de personas del barrio y que posteriormente pueda proyectarse a través de ferias nacionales, ferias internacionales, estrategias de promoción turística por parte de la Dirección de Turismo del municipio a nivel nacional o internacional, dependiendo del nivel de interés de lo que el barrio quiera. Entonces es muy importante un anclaje porque estamos solventando un poco de calidad de vida, una, y dos, que el barrio se dé a conocer. Entonces mucha gente me decía, ¿cómo yo voy a poder dar a conocer mi barrio si ni siquiera yo no sé ni lo que es turismo? Usted no se preocupe que la Dirección de Turismo le va a venir a acompañar a usted para que usted pueda tener ese asesoramiento y pueda decirle a todas las personas, incluso sus hijos que están estudiando en las universidades de aquí de Riobamba, puedan ver que existen posibilidades de trabajo en su propio barrio a través de la creación de emprendimientos, por ejemplo, restaurantes, pequeñas cafeterías, pequeños sitios para poder promover turismo y que de ahí mismo empiezan a nacer los réditos económicos y evitar que sus hijos migren. Puede Ahora, existir, puede Pablo, existir. perfecto, muy claro, muy claro tu visión. Ahora, dentro de los consejos municipales de nuestras ciudades, sobre todo en la zona de la Sierra del Ecuador, ah, son ciudades medianas, ciudades pequeñas, pero muy divididas. El tiempo, la correlación histórica del política, social del tiempo, ha hecho que haya divisiones y fracciones. En un consejo municipal pequeño, con alrededor de una decena, un poco menos de concejales urbanos, rurales, muy fracturado, es casi difícil por el sistema de elección
que plantea el Consejo Nacional para estas seccionales, de que una organización tenga una mayoría plena o un alcalde o alcaldesa que lleguen 11 candidatos para el municipio de Riobamba, perdón, ¿va a tener alguna dificultad? ¿Tú crees que con una ordenanza municipal se puede aplicar esto? ¿O cómo, desde las facultades que está investido el concejal de fiscalización y de legislación local, se pueda influir directamente en una dirección de turismo? ¿Cuál es ya la operatividad político-administrativa que tú has visto o tienes al frente, por favor? Perfecto. Como antecedente, dentro de la parte de los gobiernos seccionales que he tenido la posibilidad de trabajar, afortunadamente la actividad turística es una actividad muy noble. Es una actividad que te permite un crecimiento, es una actividad que no tiene un nivel bueno, debería tener un nivel de inversión fuerte. Sin embargo, se puede empezar progresivamente de acuerdo a un nivel de escalas, primero. Segundo, existe una actividad flexible que involucra a la gente que desearía potencialmente darse a conocer. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando uno menciona la actividad turística, significa de que puede tener una potencialidad de crecimiento. Y segundo, quien se oponga a una actividad turística significa que en realidad no está para servir. Si está dentro de un consejo cantonal y viene una propuesta, porque yo creo y tengo entendido y tengo el conocimiento de que el concejal no únicamente está para poder legislar y fiscalizar, sino generar propuestas de ordenanzas. Por algo se está tratando siempre, por ejemplo, en el Consejo Cantonal de aquí de Riobamba, lastimosamente se ha podido ver algún tipo de intereses, como me imagino también en Tungurahua, en Bolívar, en donde sea. Los consejos cantonales siempre tienen intereses y es lo malo. O sea, cuando ya ingresan con algún tipo de compromisos, entonces ahí es donde que se empieza a manchar todo ese famoso noble trabajo que quieren hacer por el beneficio de la ciudadanía. Quienes no tenemos ningún tipo de compromisos, quienes estamos haciendo nuestras cosas por nuestro propio medio, quienes tenemos la cara absolutamente de poder caminar tranquilamente y poder generar propuestas, y lo hemos hecho propuestas, yo no creo que exista ningún tipo de deparos, a no ser que obviamente, como en todo lado, siempre va a haber algún detractor, siempre va a decir, bueno, yo quiero tener algún tipo de beneficio. Sin embargo, tratar de promover esta idea y sobre todo, no solamente esta, sino que existen muchas más, generar unas propuestas de ordenanzas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida del Cantón Riobamba, ese personalmente es mi objetivo. Y dentro de mi área, dentro del sector turístico, dentro de la expertise que yo tengo, esa es una de mis propuestas generales. No únicamente es llegar al Consejo Cantonal para poder decir, bueno, vamos nosotros a ver qué es lo que dice la mayoría y uno tiene que votar. Uno tiene que efectuar las acciones correspondientes dentro de la concejalía de una manera responsable y sobre todo propositiva. Ahora, que uno promocione y promueva este tipo de programas con los beneficios, ventajas, desventajas y sobre todo fuentes de financiamiento, porque déjeme decirte, señor Fabián, el municipio de Riobamba tiene 0% en capacidad de endeudamiento. O sea, estamos a un nivel tan alto que lastimosamente muchos proyectos vamos a entrar, si Dios lo permite y la voluntad de Dios y de la gente lo permite, ingresaremos al Consejo Cantonal, a la alcaldía con Luis Falconi como alcalde de la ciudad de Riobamba del Movimiento Cambio. Estaremos en unas condiciones bastante difíciles. Sin embargo, para eso se necesitan recursos internacionales. Afortunadamente, el señor alcalde Luis Falconi y mi persona, así también que creo que el resto de concejales, tenemos experiencia en cooperación internacional, en donde podemos presentar este como otro tipo de proyectos para que puedan traer recursos frescos, reembolsables unos y no reembolsables otros. Yo tengo la experiencia en recursos no reembolsables para que se puedan generar estos proyectos y puedan desarrollarse de una manera adecuada. No afectar a las arcas del municipio, sino traer, porque únicamente bonito es decir, bueno, qué bonito el programa, pero ¿y de dónde usted va a poder solventar lo que usted me dice de las inversiones Desde en luego, infraestructura, etcétera? desde Entonces, luego, claro que si sí. traemos eso, es lo importante, traer recursos internacionales que tenemos experiencia en aquello y en efecto que pueda ser una de tantas soluciones que puedan existir, pero sobre todo, como vuelvo y repito, la persona o las personas dentro del Consejo Cantonal que existan oposición, yo creo que ahí sí, en verdad, la ciudadanía se va a dar a conocer y va a tomar en cuenta en realidad quiénes formaron parte del Consejo Cantonal sinceramente por un apoyo a la ciudad y quienes no, porque usted sabe, la información es pública.
Y lo que pretendemos nosotros, por ejemplo, en hacer votaciones públicas para que la transparencia de las sesiones de concejales pueda ser así. Si se trata de un proyecto de ordenanza, ver quién vota a favor y quién vota en contra, pero sobre todo dar los argumentos de, como por ejemplo, este tipo de proyectos que le menciono. Entonces, si Desde es que alguien vota luego. en contra, Desde complejo. luego, se tiene que ir ubicando precisamente para que el votante pues sepa, ¿no es cierto?, quiénes están impulsando las políticas públicas al favor de la ciudadanía y pues quienes se oponen por intereses personales. Y Ajá, claro que sí, esperamos que TCN Periodismo Digital vaya cubriendo en la con próxima gusto. administración las diferentes sesiones del Consejo Municipal de Riobamba. Con ¿Han gusto. avanzado? ¿Tienes avanzado tú algunas líneas, algunas opciones, algunas alternativas en esa captación de fondos, tanto gubernamentales como del tercer sector, a nivel internacional, para la aplicación, para el impulso de estas ideas que le estás proponiendo a las y los riobambeños? Sí, de hecho, yo he conversado con el señor alcalde, futuro alcalde desde ya, Luis Falconi. Hemos tenido acercamientos alrededor de 4 ONGs, quienes han hecho eco de este y otros proyectos. Dentro de uno de los proyectos de nuestro señor alcalde está la implementación de un nuevo parque industrial, está la creación de un nuevo terminal terrestre, la adecuación de un nuevo camal, la adecuación de un nuevo, vuelvo y repito, polígono industrial. Entonces, para todo este tipo de situaciones, todo este tipo de proyectos, adicional al que mi persona también está presidiendo, hemos tenido acercamientos con algunas ONGs o fundaciones que han visto de buena manera. ¿Cuáles serían estas ONGs? Tal vez se Hemos puede. tenido con conservación y desarrollo, una de ellas, con respecto a la elaboración de estructuración, sobre todo de diseños de un plan, de un parque industrial. Hemos tenido con la Fundación Ecogestión en conversaciones para que la gente pueda conocernos. Actualmente yo me encuentro en cierto tipo de conversaciones con COICA, con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, con la cual yo trabajé, para poderles presentar estos proyectos y que nos puedan colaborar en el caso que Dios bendito permitamos llegar al Consejo Municipal y sobre todo desde ya arrancar, porque el objetivo es, si es que nosotros ingresamos, Dios quiera, a finales del próximo año, arrancaríamos con la estructuración de estos proyectos, someteríamos obviamente a Consejo Cantonal y en efecto que los mismos ya tengamos los fondos necesarios o básicamente cuáles van a ser porque cuando hablamos de cooperación internacional, no es que los fondos les llegan de la noche a la mañana. Entonces, la cuestión es que uno tiene que preparar el proyecto y normalmente llegan a fondos concursables que aproximadamente tardan a máximo, mínimo un año. Es decir, si nosotros presentamos el próximo año, probablemente en el 2024 esos fondos estarán listos para poder ser ejecutados. Pero durante todo este año por ejemplo, en el programa de barrios turísticos que lo denominamos, durante todo este año podemos empezar a crear la ordenanza, la aprobación, etcétera, para poder llegar a los fondos y sobre todo que los mismos generar los requisitos y socializar con la ciudadanía para ver qué barrios desean formar parte de este programa, analizar las condiciones, hacer el anclaje con la Dirección de Turismo y que los mismos puedan ya tener una cartera de barrios para qué saber cuánto nosotros vamos a necesitar de presupuesto y en efecto estimar un valor alto para que nosotros podamos tener a corto, mediano y largo plazo, es decir, a 1, a 3 y posteriormente a 5 años, dejar como una ordenanza de consejo cantonal y no política, que esa es otra cosa, porque a veces las ordenanzas se las termina, o sea, tienen su periodicidad y no. Entonces, lo que queremos es que esta ordenanza pueda quedarse y que este gobierno o los que vengan posteriormente sigan manejando lo mismo. Una política bastante, como les sabemos decir, política de Estado, pero en este caso de acá, política de cantón, para que no sea modificado por otras autoridades, sino que esto en realidad sea un beneficio. Entonces, con Mantenga, este ¿no? antecedente, hemos tenido estos acercamientos y Dios quiera, hasta el momento la gente nos ve con, bueno, las organizaciones nos ven con un sentido positivo porque este tipo de cosas son muy buenas para la ciudadanía. Perfecto, perfecto que se vayan desarrollando. Vamos un poquito más al tema de carácter político. Te está auspiciando el movimiento local Cambio 62. En Eh, efecto. ¿Por qué Cambio 62? ¿Tú eres adherente o estás únicamente siendo auspiciado? Cuéntanos un Sí. poquito de esta organización política alternativa y local de Chimborazo y de Riobamba, por favor.
Así es, el movimiento Cambio Lista 62 es el movimiento liderado por el doctor Juan Pablo Cruz, que actualmente es el prefecto de la provincia de Chimborazo. Es un movimiento prácticamente nuevo, nació en el año 2017 para brindar una opción alternativa de poder generar nuevas propuestas que se las han realizado actualmente. La prefectura viene trabajando en algunos aspectos dentro de la provincia y sobre todo devolverle la prefectura al Cantón Riobamba, porque tradicionalmente teníamos una autoridad que tenía 30 años en el poder, pero no se ha visto el desarrollo que se ha efectuado, lastimosamente. En 3 años, la prefectura volvió nuevamente al Cantón Riobamba con algunas obras emblemáticas, sobre todo en vías, lo cual ha permitido el dinamismo y el desarrollo turístico, el desarrollo del cantón per se. Y aparte, en el desarrollo turístico es algo bastante importante y bastante peculiar de mencionarlo, por cuanto al momento que arranca la prefectura en el año 2019, empieza a formar parte nuestro actual candidato a alcalde, el ingeniero Luis Falconi, quien fue viceministro de Turismo por 2 ocasiones, tuvo expertise en el ámbito público, privado, académico, en la parte de la Politécnica, y de igual manera toma las riendas de la dirección de turismo que no existía en la prefectura. No teníamos una dirección de turismo por cuanto decían que no eran competencias de la prefectura. Estaba la ordenanza, estaba el proyecto de ley anclado desde el año 2014 y lo único que se hizo es el poder ejecutarlo. Se crea la Dirección de Turismo y en efecto se evidencia un trabajo adecuado. ¿En dónde viene el involucramiento del ingeniero con mi persona? Yo como emprendedor turístico tengo un establecimiento de alojamiento en la parroquia San Juan, que es vía el Nevado Chimborazo. Y con otros emprendedores tratábamos de darnos a conocer y que sobre todo este pueblito deje de ser de paso y que la gente, como yo siempre digo, la gente te deje dinero, te compre a ti, te compre servicios, etcétera. Pero solitos no podíamos hacerlo. Así que creamos un comité ad honorem que nos llamamos Comité de Turismo de la Parroquia San Juan y empezamos a topar puertas. Nos encontramos cuando yo vine para acá en la prefectura de Chimborazo y el ingeniero Falconi nos manifiesta que van a efectuar el proyecto de Chaquiñanes de Aventura, es decir, la señalización de pequeños senderos o espacios en todo el territorio. Me dice, si ustedes desean, pueden hacerlo y nosotros les podemos ayudar. Dije, hagamos el proyecto. Hicimos un proyecto de señalización de 43 kilómetros, que es una zona de ciclismo netamente de la parroquia San Juan. Entregamos ese proyecto a la prefectura y posteriormente, después de unos meses, nos entregaron la señalización y fuimos la primera parroquia en ser señalizada. Con ese tipo de cosas, para mí personalmente es voluntad política y si quieres hacer. Yo no tenía ningún compromiso político con prefectura, no tenía ninguna alianza, sino únicamente el criterio técnico. Y al ver esa predisposición por parte de prefectura y decir, miren, aquí está, el señor prefecto fue a inaugurar, entonces digo, este es el modelo que yo estoy buscando. Entonces, de una u otra manera, empezamos a un devenir, un desarrollo del trabajo mancomunado. La prefectura abrió muchos espacios para la parte turística. De hecho, el modelo turístico de Chimborazo actualmente es estudiado a nivel nacional porque dentro de pandemias, dentro de 2 paros, se ha venido posicionando progresivamente la actividad turística en promoción per se. Entonces, con ese tipo de cosas más, lo que hemos venido desarrollando por la parte privada, recibí cordialmente la invitación del ingeniero Falconi para formar parte del movimiento y en efecto, es una convicción que yo he visto, es un trabajo real, es un trabajo que yo lo palpé. Y yo digo, si eso se puede hacer a nivel parroquial, a nivel cantonal, ¿por qué no se lo puede hacer a nivel de ciudad? Y si es que tenemos la posibilidad de un experto en turismo como alcalde, y en efecto yo también puedo colaborar, podemos desarrollar esta actividad que ha sido totalmente oculta. Entonces, ese antecedente me permitió a mí adherirme al movimiento Cambio, conocer la filosofía, sobre todo una filosofía bastante humanista y capitalista, las dos cosas, para que pueda desarrollarse la ciudad, puedan desarrollarse los territorios, pero sobre todo poner en primera instancia al ser humano, que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y esa es la convicción Correcto. que todas las personas tienen. Ajá. Correcto, muy bien. Ahora, agradeciéndote, estamos conversando con el PhD Pablo Manzano. Él está de candidato para concejal urbano del Cantón Riobamba, capital de los chimboracenses, una ciudad pues a la que todos queremos y efectivamente, como él ha señalado, es cuna de la República y es protagonista de la vida diaria del Ecuador. Mi estimado Pablo, ahora estos movimientos políticos locales, ¿no es cierto?, tienen que enfrentarse a dos grandes situaciones adversas.
Una, que la ciudadanía, el votante, tiene pues en este momento un alto índice de indecisión, de rechazo, si se quiere, a la política en general. Y otra, que los movimientos locales, y en este caso como tú, una persona técnica que tiene su primera experiencia electoral, ¿cómo competir con todos esos partidos políticos que tienen décadas, que tienen unas maquinarias electorales, que se las saben, como se dice coloquialmente, se las saben todas en las campañas electorales? ¿Cómo tú tienes prevista tu campaña electoral para llegar con ese discurso fresco desde lo privado, desde el tercer sector, hacia el gobierno municipal en el 2023, por favor? En efecto, peleamos, podemos decir, peleamos o competimos con estructuras que ya tienen su situación, ¿no? ¿Cuál es nuestra diferencia en nosotros, como me incluyo, porque formamos parte de esta familia de cambio? Son las obras. O sea, lo único que se puede hacer es una persona, cuando uno está dentro de este bagaje político, es demostrar con obras que las cosas se efectuaron en un periodo en el cual el anclaje que se tiene por parte de prefectura en varios ámbitos, como por ejemplo, como ejemplo, acá tenemos una que se llama Vía de la República, que fue una conexión desde la curva de San Andrés, no sé si se ubicará, Fabián, cuando usted llega, pasa San Andrés y antes de ingresar a Riobamba va a ver, viniendo desde Ambato hacia Riobamba, al costado izquierdo, ingresa por una vía que es nuevita. Esa la Desde luego. estableció, la creó la prefectura de Chimborazo en el primer año de gestión del doctor Juan Pablo Cruz. Segundo, este fin de semana creamos o se desarrolló la vía de las primicias que viene desde Penipe hacia el sector del antiguo parque industrial que tenía de Riobamba, que permite un mejoramiento en todo el sector del sector suroriental de la ciudad. Tercero, se está haciendo una vía actualmente desde la iglesia de Valvanera, que viene desde el sur de la provincia, prácticamente desde el desvío que va hacia Cuenca y a Guayaquil, y que conecta un sector que se llama Yaruquíes y que evita pasar todo este sector sur, que es un sector de caotización y de tráfico. Se ahorra 20 minutos. Y una cuarta que actualmente está desarrollándose y probablemente se entre en 3 meses o en 4 meses, es la vía que conecta antiguamente, que conectaba la ciudad de Riobamba, Penipe y Baños. Se conocerá el sector de los pájaros, ¿no? Que efectivamente la provincia de Tungurahua lo arregló. Jamás lo arregló la provincia de Chimborazo. Y afortunadamente con este tipo de obras, ¿qué es lo que fomenta? No únicamente conecta a Baños, conecta a Riobamba con la Amazonía, que es algo muy importante para atraer, como vuelvo y repito, el turismo. Entonces, al poder decir de que no existe una demagogia, de que existen este tipo de obras y eso que no se mencionan los temas de riego, los temas de turismo, obviamente el tema de turismo, como vuelvo y repito, topando el tema de turismo, en septiembre, que es un mes atípico para nosotros, me refiero a que no existe un nivel de visitación, mucha gente no lo hace, está preparando clases. En la primera semana de septiembre aquí se celebró el Encuentro Nacional de Turismo, que llenaron todos los hoteles de Riobamba en el recinto ferial de Macají, que le invito posteriormente el próximo año también haremos para que usted pueda conocerlo. Este tipo de eventos llenó en un mes atípico para el turismo y generó una derrama económica de $1 millón en una semana donde que no tenemos turismo. En esta ciudad no existe eso. Entonces, este tipo de proyectos son nuestra carta de presentación ante la ciudadanía y sobre todo el trabajo que hemos venido haciendo desde la parte privada. No tenemos un bagaje político, nosotros no hemos vivido de la política, hemos vivido de algo serio, hemos vivido de nuestro propio esfuerzo y ese esfuerzo es lo que queremos reflejar en la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de reflejarlo en la ciudadanía? Es mejorar las condiciones de calidad de vida. Sobre todo a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo de aquí, del centro de la ciudad, del barrio La Estación, un barrio ferroviario, el tema de inseguridad, el tema de que los turistas no pueden llegar a los hoteles porque están, no es por nada, están las señoritas que trabajan en las afueras y sobre todo las personas que también, mucha gente aquí existe microtráfico. Entonces, eso necesitamos subsanar. Y si es que no ha existido un eco por parte de las autoridades, porque en realidad no lo ha visto, entonces tenemos nosotros la posibilidad y responsabilidad ciudadana y moral de poder participar en este tipo de cosas y sobre todo que nos escuchen. Cuando hemos escuchado y hemos caminado con la gente, nos dicen, oigan, a ustedes nunca les hemos visto, pero qué interesantes propuestas que tienen. Es porque venimos de un aspecto práctico, o sea, no es nada teórico.
sabemos que la competencia en cierto ámbito es un poco desleal en este aspecto de gente que ya ha vivido, ya ha pasado por el Consejo Municipal, van a ser reelectos, están buscando reelecciones, por ejemplo, o están buscando nuevas alcaldías de estructuras que ya están aquí y no se ha visto el desarrollo. ¿Por qué? Porque no han topado, no se han desarrollado de una manera adecuada, sobre todo conversando con la ciudadanía. Y sobre todo, como vuelvo y repito, yo he escuchado muchos candidatos que dicen, es que yo no soy técnico para poder ver. Yo digo, pero ¿cómo? Usted debe saber técnico, usted debe saber leer presupuestos, usted debe saber tomar decisiones, usted debe saber comprender una normativa. Usted debe ser técnico, porque honestamente, si es que alguien viene y le dice, ¿sabe qué? Esta obra vale 10 millones de dólares y usted no sabe leer un presupuesto, dice, bueno, así ha de ser, 10 millones de dólares así ha de ser. Entonces, me sorprende que muchos candidatos a alcaldes y a concejales digan, es que yo no soy técnico y no puedo, yo lo único, no, no. Aquí se trabaja con política cuando uno llega, habla, conversa, hace propuestas y con técnica, cuando uno llega, ya sabe las cosas que hace, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un marco lógico, cómo hacer un estudio financiero, cómo hacer un estudio de mercado, que eso no nos compete como concejales, pero debemos saber. O sea, si estamos en Desde esto, debemos luego, saber. Es lógico, desde luego debemos que conocer. sí. Porque básicamente lo que nos exige la historia y nos exige el mundo actual a las ciudades nuestras, a las ciudades andinas del Ecuador, es de que pasemos de lo empírico precisamente a lo técnico, a la planificación, ¿verdad? Dentro de las observaciones, dentro de nuestros apuntes, tenemos acá uno de los puntos tal vez sensibles dentro de tu candidatura, es de que el ingeniero Luis Falconi, quien está en tu lista presidiendo para la alcaldía de la ciudad de Riobamba, en su momento fue viceministro del gobierno de Rafael Correa de la administración de Freddy Ehlers, uno de los ministros más cuestionados precisamente, y fue ahí quien suscribió este decreto, el famoso decreto 813, en donde se exigía la renuncia voluntaria de alrededor de 25,000 funcionarios. Este detalle puede ser algo que limite, algo pernicioso para tu propio proceso político electoral. Estimado Pablo Manzano, ¿cuál es tu opinión respecto de este detalle histórico? En efecto, por mencionarte que cuando Luis Falconi ingresa al Ministerio de Turismo, él ingresa a través de un concurso eminado sacado por el periódico El Comercio. Él ingresa como técnico. Entonces, a raíz de lo que ingresa como técnico, empieza su carrera dentro de la parte del ministerio, por cuanto conocemos de ese tipo de aspectos, y empieza a crecer como técnico, subsecretario, y luego llega a ser viceministro. En efecto, al ingresar, como por ejemplo, cuando yo lo he hecho con las entidades públicas, cuando uno ingresa a través de un concurso de méritos de oposición, por ejemplo, como docente, de igual manera, uno no tiene algún tipo, claro que se debe ante un tipo de administración, pero una cosa es deberse por la responsabilidad que tiene y otra cosa es adherirse a, y otra cosa es seguir la mentalidad a. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando Luis ingresa y se torna en ese aspecto y empieza a ser viceministro, por ejemplo, empieza él desde su cartera de Estado, desde la parte del viceministerio, empieza a crear obras. Por ejemplo, una de ellas la hizo el Mirador de Xalala. No tuvo una cohesión idearia, valga la oportunidad de aclarar, no tuvo una cohesión idearia con respecto al gobierno de turno, sino que él se desarrolló como técnico, por eso es que es la crítica, ¿no? Y la gente dice, no, o sea, él se desarrolló como técnico, tuvo el desarrollo adecuado per se, y por eso existieron obras. El Mirador de Chalala, uno, el puerto en Los Frailes, en Puerto López, también todo ese puerto marítimo también lo desarrolló él. Y en la última parte lo hizo la readecuación de los refugios del Chimborazo, las dos cosas. Entonces, él como su gestión lo hizo. Ahora, que las autoridades, como usted acaba de mencionar, el decreto, la hayan efectuado y sobre todo la cuestión del ministro, esto ya es cuestión del ministro y la coideación que tienen. Entonces, es muy importante diferenciar estas cosas. O sea, no estamos hablando de una coideación por parte de Luis Falconi con respecto al gobierno de turno, sino más bien el trabajo técnico que efectuó él. Por eso es que, en FECTAT, yo me identifico bastante con este tipo de situaciones, por cuanto cuando uno ha ingresado a un sector público, sobre todo en universidades públicas, uno tiene que adherirse a un movimiento político de esa universidad pública. Y porque a veces uno no es la coideación, y yo he ingresado por mis propios méritos, por concursos de méritos de oposición,
a uno le queda viendo mal y después a uno ni siquiera le vuelven nuevamente a contratar. Eso me ha pasado. Entonces, porque yo no he estado afín a cierto tipo de políticas, lo único que yo me he dedicado es hacer docencia, investigación, gestión y vinculación. Es exactamente lo que Perfecto. pasó con Y Luis. es, y Exactamente lo es que pasó con Luis. perfecto, y es importante y agradecemos esa aclaración, ¿no es cierto? Esa definición y esa ubicación de los procesos individuales y de cada momento histórico. Sin embargo, Luis Falconi suscribe el decreto este que separó de las funciones alrededor de 2.000 funcionarios del Ministerio de Turismo a nivel nacional. Y los funcionarios públicos que en la actualidad y sus familias, que son funcionarios en este momento del municipio de Riobamba, Ujú. ¿pueden esperar también esta política, una separación masiva de sus cargos, de sus puestos? Tú como concejal, en el caso de que la ciudadanía de Riobamba sí te coloque, ¿qué posición tendrías al respecto? Primero se debe efectuar un análisis. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo. Se ha mantenido hasta la actualidad, aproximadamente existen 1.800 funcionarios públicos del municipio. Tengo el dato correspondiente. Ahora bien, todas estas personas no significa de que van a desaparecer de los puestos para nada, sino lo que significa es optimización de todo el sistema del municipio, un análisis de todo el sistema del municipio y no se va a decir que, bueno, se van a mandar a gente, porque ese no es el objetivo. El objetivo es mejorar las capacidades intelectuales de la gente. El objetivo es hacer una redistribución, porque la verdad yo personalmente desconozco cuántas personas estén laborando en cada departamento, cuáles son sus funciones. Cuando uno está, por ejemplo, yo he dado una cátedra de manejo de personal, de manejo organizativo, y de hecho, dentro de la empresa que yo trabajo, dentro del hotel de mi madre, hacemos exactamente igual. Una optimización no significa de que, bueno, usted no trabaja hoy día bien, mañana se va. No, tiene que haber un proceso de evaluación constante. ¿A qué me refiero? A que yo tengo la obligación como municipio, en este caso como la parte privada, de capacitarle a mi personal y luego ver cómo está en rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento que me ha dado? Yo tengo que poner objetivos en los cuales debe cumplir estas personas. Objetivos medibles y cuantificables. Si es que se encuentra y la necesidad del municipio es mantener 1.800 personas, pues 1.800 personas estarán ahí. Pero se debe hacer un proceso evaluativo de saber quiénes están trabajando en cada departamento. Porque yo personalmente, al momento, necesito analizar cuál es el nivel de posicionamiento de personas. Uno, dos, ver cuál es el rendimiento de las personas. Y ese tipo de cosas, estimado Fabián, no es de la noche a la mañana. Entonces, por eso digo, no significa de que uno ni bien ingresa, se van muchas personas. No, la verdad no es de eso. Hemos tenido el conocimiento y hemos conversado entre los concejales. Se tiene que hacer un proceso evaluativo y para hacer un proceso evaluativo se necesita que, en efecto, tomar un tiempo. Y tres, estimar beneficios. Mire, si es que usted es una buena persona, una persona que en realidad se dedica a hacer su trabajo, ¿yo por qué no le puedo dar un beneficio extra? ¿Por qué no le puedo mandar de capacitaciones afuera para que usted venga y aprenda? Porque eso me ha pasado a mí. Yo por mi desempeño, por lo que yo he hecho, me han capacitado. Yo me he capacitado en Corea, me he capacitado en México, me he capacitado en Perú, etcétera, pero he podido venir y poder aplicar esos conocimientos. Porque esa misma ideología no se la puede hacer acá. Si se la ha manejado, no se la ha conocido. Pero si no se la ha conocido, entonces aplicarla. Y con base en eso, o sea, hacer un proceso de diagnóstico, en realidad ahí sí determinar, pues. Porque imagínense, le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un criterio técnico, porque yo soy técnico, un criterio técnico, en hacer un proceso de rendimiento del personal, y si es que tengo un personal que me rinde bastante y otra persona que no me rinde, es como una empresa privada. Simple y sencillamente, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, si es que no me está rindiendo a pesar de los beneficios que yo estoy brindando, entonces, ¿qué pasa? Me está generando un municipio ineficiente. Entonces, yo no necesito un municipio ineficiente, necesito gente que en realidad aporte. Y eso voy a mejorar a qué? A la competitividad de las personas. Que si, por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a desarrollarme en mi puesto y dentro de su puesto de trabajo existen más personas que también están ahí. Entonces yo digo, miren, ustedes van a tener este tipo de incentivos, pero eso ya es un trabajo súper fuerte. O sea, es bonito hablar, pero cuando uno ya llega y empieza a planear este esquema organizacional de talento humano que se llama, es bastante complicado. Pero de todas maneras es un modelo de incentivo. A que cuando uno llega al municipio y estén todas las personas ahí trabajando, quien sepa, quien diablos sepa por dónde estén trabajando, perdón la mala palabra, pero y que sigan ahí trabajando como están,
si es que trabajan bien, si no trabajan bien. Personalmente a mí, mi estimado Fabián, ese no es mi criterio profesional. O sea, si es que Desde trabajan luego que bien, sí. Y queremos, desde luego que sí, y queremos pues agradecer a Pablo Manzano, al PhD Pablo Manzano. Insistimos, él está para candidato a concejal para el municipio de Riobamba en las próximas elecciones seccionales. Queremos también comprometerle que no sea la primera y la última vez, sino ya poder volver a conversar ya cuando esté más en euforia, en fuego, en fogón la campaña electoral, ¿no es cierto? Y volvamos a conversar con él a ver cómo marcha ese proceso, esa lucha de carácter política y también pues aportando a la ciudadanía a tener mayores y mejores elementos de las opciones que tendrá en papeleta el 5 de febrero del 2023. Mi estimado Pablo correcto. Manzano, gracias por estar en TCN Periodismo Digital. En tus palabras finales, muchísimas Con gracias. todo gusto. Gracias, estimado Fabián. Gracias por la invitación. De corazón, muchas gracias. Gracias, DCN Periodismo Digital, por brindarme este espacio y sobre todo dar a conocer un poquito de lo que tenemos, que en realidad son aspiraciones que son técnicas, aspiraciones que son realizables, que en su momento esperamos que la ciudadanía nos permita expresarlas de un poco más detallado, pero en realidad tenemos un programa bastante ambicioso, con 4 ejes fundamentales de trabajo: emprendimiento, seguridad, dignidad y equidad de género, turismo, cultura y deportes. Y en base a eso se van a realizar muchos esquemas de trabajo que con nuestro alcalde y sobre todo con los concejales que estamos del movimiento Cambio Lista 62 y sobre todo con a la cabeza el doctor Juan Pablo Cruz a la reelección de la prefectura de Chimborazo, vamos a poderlo hacer. Estimado Fabián, nuevamente invitado acá a la ciudad de Riobamba cuando tengamos la posibilidad, si Dios lo permite, de que usted también pueda palpar el desarrollo de este tipo de programas, barrios turísticos, para que en realidad vea que en realidad nosotros estamos haciendo cosas factibles y no cosas demagógicas. Muchas gracias. Perfecto, el saludo y el profundo abrazo a toda la ciudadanía de Riobamba, a la gente que nos mira, nos escucha y también pues a nuestros lectores y a nuestra comunidad, ¿no? Ha sido la conversación con Pablo Manzano. Les invitamos a ustedes que continúen en nuestro sitio web de TCN Periodismo Digital y en todas sus redes sociales. Volveremos con cada uno de nuestros diferentes segmentos. Hasta una próxima, querida Muchas comunidad. gracias.